Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona en este espacio donde nos encontramos cada jueves para aprender un nuevo tema en gestión de riesgos e ir desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar viendo un tema que ustedes nos han pedido mucho y es acerca de la gestión de riesgos de seguridad de la información. ¿Me dicen si se escucha bien? ¿Sí? Por ahí me confirma. Mientras, si me pueden ayudar, creo que hay un slide anterior también del que quisiera hablar, creo que es exactamente el canal de WhatsApp que ya siempre los estoy invitando a poder unirse. Recuerden que acá van a poder encontrar los últimos artículos que estamos compartiendo dentro de la Academia Pirani, pues por acá también lo van a tener pues al alcance del celular. Si es que tienen un celular a mano, pueden escanear el QR que aparece en pantalla y si no, no se preocupen porque en estos momentos yo les estoy compartiendo el link para que puedan unirse. Aparte de los blogs, van a poder enterarse de los últimos ebooks, de las plantillas que estamos sacando. Hace poco sacamos una sobre la matriz DOFA, lo compartimos por ahí, también por la escuela. Entonces, de esa manera no se van a perder nada. Ahí les estoy dejando el link y empiezo a saludar a las personas que ya se están conectando. Yo los saludo desde Argentina, pero veo gente conectada desde Uruguay, El Salvador, por acá también vía Colombia. Gracias por estar acá con nosotros presentes desde, mira, Ciudad de México también, Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Y también tengo otro anuncio. Ahora sí, vámonos con el siguiente, que era el próximo webinar que vamos a tener para toda la TAM. Va a ser sobre Canvas. Me ayudan con el siguiente slide mientras voy saludando a la gente que se va conectando de Chile, de Colombia, de República Dominicana también, Bolivia, Nicaragua, todo Centroamérica se está uniendo ya a la Escuela de Gestión de Riesgos. Qué lindo tenerlos por acá. Y como les decía, tenemos el próximo webinar que ya nos falta muy poquito para alcanzar el cupo máximo, que es cómo integrar el modelo Canvas en pensamiento basado en riesgos. Es un tema que no se ha tocado antes en escuelas ni en webinars, así que creo que es el momento indicado para que todos ustedes puedan entrar y ver, inscribirse y poder participar en el próximo webinar que ya les cuento es el próximo 17 de septiembre. Entonces, si se inscriben desde ahora, ya tienen el calendario agendado para poder participar. Saludos a la gente que se está conectando de Venezuela, de México y con esto vamos a ir presentando a nuestro invitado de hoy, nuestro expositor, quien es Jonathan Barbosa, experto en riesgos de seguridad de la información de Empirani. Jonathan, ¿cómo estás? Hola a todos, buenos días. Bien, Nico, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Jonathan, cuéntanos, tú estás desde Medellín, me parece, Desde Bogotá, Colombia. en Bogotá, sí es cierto. Bueno, ahí vamos saludando a la gente que se está conectando de Argentina, Colombia, El Salvador y bueno, recuerden que les estoy compartiendo entonces el link para que se puedan inscribir a nuestro webinar y también al canal de WhatsApp. Espero poder verlos a todos ustedes por el canal e interactuar día a día con lo nuevo que vamos sacando. Y por último, recuerden que todas las consultas que tengan para Jonathan durante la exposición que va a hacer sobre este tema, pueden hacerla a través del módulo de preguntas y respuestas que tal vez les aparece acá abajo o arriba. En este módulo van a poder poner todas sus consultas y al final de la parte teórica, Jonathan va a estar viendo cuál puede responder y después pasar a la parte práctica. Vamos a tratar de responder todas, pero si no nos alcanza el tiempo, no se preocupe que igual pueden mandarnos las consultas al interno y Jonathan las estará resolviendo. ¿Listo? Bueno, creo que esos son todos los anuncios que tengo por ahora. En el chat lo dejamos para que podamos seguir saludándonos. Les voy a estar compartiendo información que sea relevante de acuerdo al tema que nos va a dar Jonathan. Y también, pues por ahí nos van contando si se escucha bien, si hay fallas con el internet, si todos estamos bien, viendo bien a Jonathan, pues por ahí lo confirmamos. ¿Listo? Bueno, esos son mis anuncios. Podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Jonathan. ¿Listo? Bueno, nuevamente a todos, buenos días. Y vamos a arrancar pues con el tema de la escuela de hoy, en base pues a todo el temario que hemos venido llevando en esta temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Vamos a hablar de un tema que ya anteriormente pues hemos abordado
Y la idea pues es empezar a afianzar como ese conocimiento que hemos venido construyendo a lo largo de toda esta temporada, ¿vale? La sesión del día de hoy es cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar primero con la agenda, que es que son los temas que vamos a ver en esta mañana. Es primero qué es la seguridad de la información. Que, pues antes de abarcar como tal un sistema de gestión, pues vamos a, como siempre, vamos a partir desde el conocimiento teórico y así vamos abarcando los conceptos y al final pues vamos a ver un ejercicio práctico de cómo lo hacemos nosotros aquí en Piran. ¿Qué es la seguridad de información? ¿Por qué hablamos de activos de información? ¿Por qué hablamos de una matriz? Luego, después de que tenemos esto definido, vamos a hablar de lo que ya es un sistema de gestión de seguridad de la información y al final, pues, un ejercicio práctico y una ejecución de paso a paso de cómo podemos implementar nuestro sistema, en este caso, en Pirani, ¿listo? Entonces, vamos a partir del concepto de seguridad de la información. La seguridad de la información, lo que nos dice aquí el concepto es que es un proceso donde identificamos y evaluamos todos los activos de información. Entonces, aquí encontramos el primer concepto que ya lo vamos a abarcar en un principio. Cuando nosotros abarcamos temas de seguridad de la información, esto es algo que hemos abarcado en toda esta temporada de las escuelas. Recordemos que cuando hablamos de seguridad de la información es como un global que contempla también un pequeño universo de riesgos de temas informáticos. Cuando nosotros hablamos de los riesgos de seguridad de la información, abarcamos todos los riesgos de la rama de la informática y de la información tecnológica. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de seguridad de información, tenemos también todo lo que son los riesgos de seguridad, ciberseguridad, riesgos netamente de información y también riesgos informáticos. ¿Vale? Estos conceptos, no voy a profundizar en eso en el día de la sesión de hoy porque pues esto ya lo hemos abarcado en varias escuelas, que igual ustedes pueden consultar, pero digamos, mencionarlo y entender, la seguridad de la información es el global donde abarca todos estos riesgos que les acabo de mencionar anteriormente. ¿Listo? Esto lo hacemos a través de una medida de acciones preventivas que me permite proteger principalmente la información. Cuando aquí hablamos de información, entendamos que no solamente hablamos del tema tecnológico. Cuando nosotros abarcamos temas como seguridad de la información, inicialmente cometemos el error que pensamos que solamente es el tema tecnológico o todo lo que abarca temas de tecnología o en la nube o ciberseguridad. Y cuando vemos un poquitico en profundidad lo que es la seguridad de la información como un todo, entendemos que la información está en muchas partes. De hecho, el ejemplo que más claro nosotros ponemos aquí en las escuelas es que incluso nosotros mismos somos activos de seguridad, somos activos de información. Nosotros como usuarios de nuestra organización, independientemente el rol que tengamos, nosotros manejamos una serie de información y por eso el personal humano también es considerado un activo cuando hablamos dentro de seguridad de la información como un todo. Una de las diferencias, por ejemplo, cuando abarcamos temas de seguridad informática o ciberseguridad, en ese apartado específico de esos riesgos, las personas no se categorizan como activos normalmente, porque cuando hablamos temas de seguridad y ciberseguridad, pues son todos los temas normalmente anclados a la nube. ¿Vale? Cuando son riesgos informáticos, son hardware y todo como el sistema, la infraestructura física de todos nuestros componentes tecnológicos de nuestra infraestructura en la organización. Y cuando hablamos de seguridad de la información, el sí abarca el global, donde tiene en cuenta todo lo que contenga información y ahí es donde, un ejemplo, nosotros como personas hacemos parte de ese listado de activos. Y los activos, entonces, siguiente tema, entonces los activos de información, hablando en temas de seguridad de la información como un todo, acá la definición nos dice que es cualquier cosa que tiene valor para la organización, que contenga información, infraestructura informática, equipos auxiliares, redes, instalaciones y también acá incluimos el tema de las personas. De acuerdo a a la ISO 27000, los activos de información, nosotros nos basamos en los pilares de la ISO 27000, que es la que habla específicamente de todo el tema de seguridad de la información. Y vemos los tres pilares fundamentales, que eso lo vemos a lo largo de toda la norma, ¿cierto? Que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando nosotros identificamos nuestros activos de información, siempre lo hacemos principalmente a la luz de estas tres características. Ahora, no significa que nosotros como organización o como nuestra metodología solamente abarquemos estas tres.
¿cierto? Nosotros, en nuestras organizaciones, en nuestro manual de riesgos, muy probablemente hay muchos aquí en la sesión que dentro de sus organizaciones tienen una tercera, una cuarta, una quinta variable adicional, pero nunca falta ninguna de estas tres, ¿vale? Estos son los pilares, siempre van a contar y de aquí para adelante ya se pueden empezar a tener en cuenta más características y eso ya es propio de cada organización, ¿listo? Inicialmente son estas que nos dice la ISO. Entonces, nosotros como personas, ¿listo? Un ejemplo, nosotros como personas tenemos que categorizar la confidencialidad que nosotros manejemos. ¿Por qué? Pues porque como todos nosotros hacemos parte de una organización, tenemos un rol, tenemos un cargo, tenemos acceso a cierta información, entonces nosotros manejamos un nivel de confidencialidad diferente a los de otro perfil dentro de mi organización. ¿Listo? Por ejemplo, las personas que trabajan en las áreas de TI o todo el gobierno de TI, manejan una confidencialidad mucho más alta en temas de información que de pronto personas de otras áreas, ¿listo? Integridad y disponibilidad. Estas son las tres pilares que cuando vamos a hacer levantamiento de activos lo vemos principalmente bajo estos tres pilares, ¿listo? Ahora, cuando nosotros hacemos el proceso de identificación de activos de información, hablamos lo que ya como tal lo trasladamos a una matriz de riesgo, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hacemos seguridad de la información, iniciamos principalmente, hay una cadena de valor en todo lo que nos dice la norma para hacer el proceso de gestión, pues, de seguridad de la información. Inicialmente, como en todo, arrancamos por los procesos. Entonces, cuando nosotros hacemos el levantamiento de procesos, identificación de nuestros procesos y ya el proceso está documentado, lo que normalmente el paso a seguir es por cada uno de los tanto procesos, primero iniciamos los niveles más superiores. Entonces, iniciamos con los macroprocesos. Cuando identificamos los macroprocesos de mi organización, luego empezamos a los procesos y subprocesos y bueno, ahí empezamos como el árbol de procesos de mi organización. Cuando eso está definido, nos sentamos y empezamos a evaluar cuáles son esos activos por cada proceso. ¿Listo? Una vez nosotros identifiquemos los activos de nuestros procesos, nosotros el paso a seguir es identificar las amenazas y vulnerabilidades que están ancladas a nuestros activos. ¿Listo? Y estos activos se hacen nuevamente por procesos. ¿Listo? Ese es como el paso a paso a seguir. Luego que nosotros tenemos identificado esas amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar a mis activos, de ahí realmente surgen lo que son los riesgos. Entonces, cuando nosotros ya identificamos los riesgos derivados de nuestros activos, que también se derivan también de nuestros procesos, ya empezamos a hablar como tal de lo que es una matriz de riesgo. ¿Listo? Entonces, una matriz de riesgo, como nos dice aquí la definición, es una herramienta que utiliza toda empresa, nos sirve para evaluar, gestionar nuestros riesgos y también tenerlos mapeados y controlados. ¿Qué nos permite una matriz de riesgo? Pues identificar nuestros riesgos, cuantificarlos, controlarlos y a partir de la misma matriz podemos hacer lo que se llama la toma de decisiones. En este punto, cuando nosotros tenemos ya nuestra matriz identificada, hablamos del ciclo PHVA, que creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado a lo largo también de todas estas temporadas de las escuelas. También nosotros abordamos mucho el ciclo de PHVA, que es planear, hacer, verificar y al final actuar. Entonces, si yo quiero hacer ese ciclo de mejora continua y temas de continuidad, es importante tener una matriz bien identificada para que nosotros a través de esa evaluación podamos, como nos dice aquí la definición, podamos cuantificar, podamos controlar, podamos ubicar dentro de un mapa de calor también y a partir de esa ubicación en un mapa de calor, pues tomar decisiones. Si nosotros evitamos, si nosotros transferimos, si nosotros aceptamos, que son siempre normalmente esas acciones que tomamos cuando ya tenemos un riesgo. ¿Listo? Algo aquí que quiero aclarar, que es un concepto también que la mayoría de veces podemos llegar a confundir, pensamos que una matriz de riesgo es un mapa de calor. Y lo hemos visto mucho a lo largo de todas estas temporadas de las escuelas, que ese concepto también se tiende a confundir y a veces pensamos que es lo mismo. Y realmente no. Una matriz de riesgo es donde tenemos toda la estructura de todo lo que es nuestro riesgo y toda la cadena de valor del riesgo. En una matriz de riesgo encontramos tanto el proceso como los activos, como las causas y los riesgos asociados, todo en una correlación que existe dentro de una matriz, ¿vale?
En cambio, el mapa de calor, como bien lo conoce, el mapa de calor es la ubicación espacial de estos riesgos en esa distribución donde nosotros tenemos unos niveles de riesgo. Pero aquí no vemos, por ejemplo, todos los controles atados a esos riesgos, no vemos los procesos ni los activos, no. El mapa de calor es la ubicación espacial de esos riesgos. Ahora, el mapa de calor se puede interpretar de dos maneras. Podemos tener un mapa de calor inherente y podemos tener un mapa de calor residual. ¿Listo? Entonces, es importante, nosotros sí queremos como entender y aclarar esas diferencias porque pues son conceptos totalmente diferentes. De hecho, el mapa de calor puede llegar a existir una vez nosotros ya tengamos definido una matriz de riesgos. ¿Listo? Porque a través de la matriz es donde yo cuantifico mi riesgo y lo puedo ubicar en un espacio en el mapa de calor. ¿Vale? Listo. Entonces, características de una matriz de riesgos, o bueno, más que características, es como las ventajas y lo que nos proporciona. Y aquí, en este caso, pusimos entre paréntesis la matriz de riesgos o el mapa de calor. Por eso hice énfasis en que no es lo mismo, nos sirve para muchas cosas, principalmente las características que están aquí enumeradas. Nos sirve, es una guía visual, porque cuando nosotros tenemos nuestra matriz ya categorizada en todas las relaciones, partiendo principalmente desde el proceso, pues nosotros podemos ver todo lo que deriva a partir de una identificación de unos procesos, ¿listo? Y lo mismo en el mapa de calor. Eh, Ahora, ¿por qué, digamos, yo hablo de procesos dentro de un mapa de calor? Porque nosotros podemos sacar mapas de calor por riesgos, podemos sacar mapa de calor por procesos, y a su vez, en este caso, el mapa de calor se puede diferenciar en las dos características que mencioné anteriormente. Podemos ver un mapa de calor, por ejemplo, de cierto proceso inherente, y podemos ver el mapa de calor de ese mismo proceso residual, ¿vale? Es una guía sencilla, realmente tanto la matriz de riesgo como el mapa de calor es súper fácil. Nosotros siempre tendemos a tener una facilidad en la toma de decisiones en componentes visuales. Por eso en la mayoría de los reportes que se hacen, dependiendo de esos cortes trimestrales que como organización definen, en la mayoría de esos informes no solamente se tiene la información como en un archivo plano, ¿cierto? Como en un archivo tipo Excel de tablas y columnas, sino utilizamos mucho de los componentes gráficos. O sea, nosotros a través de gráficas, a través de mapas de calor, podemos realmente darnos una idea de dónde están nuestros riesgos, dónde los ubicamos, y por eso el manejar una matriz de riesgo nos sirve mucho para que sea fácil de entender, sea flexible y al final, pues, como estaba mencionando anteriormente, el ciclo PHVA, al final de todo esto nos sirve es pues, para tomar decisiones, que eso es al final lo más importante en una gestión de riesgos. Es que todo lo que nosotros hagamos a lo largo de la matriz nos sirva para tomar decisiones. Y netamente hablando de seguridad de la información, es poder entender dónde están esos activos críticos y qué estamos haciendo sobre esos activos críticos. ¿Listo? Me permite hacer comparaciones también, eso lo vamos a ver en el ejercicio práctico, y me permite para realizar diagnósticos. Básicamente, pues, dependiendo de la ubicación de los riesgos en el mapa de calor, como nosotros tengamos definidos estos niveles de riesgos, si vemos que, por ejemplo, residualmente un riesgo está, residualmente, vuelvo y aclaro, residualmente está en un cuadrante crítico para mí, cuando yo tengo una matriz ya hecha y plasmada en un ambiente tecnológico donde me lo permite manipular, yo puedo incluso identificar cuáles son esos activos anclados a ese riesgo crítico. Y como los activos también a su vez tienen unos niveles de criticidad, pues también todo eso me sirve para tomar decisiones, porque si yo mi riesgo de por sí es crítico, ya residualmente, después de un tratamiento, después de una asignación de unos controles, y veo que ese riesgo a su vez tiene unos activos que para mí son críticos, entonces ahí ya yo necesito mirar cómo hago, bueno, qué tratamiento le voy a dar a ese riesgo, o si lo transfiero, lo miro si tengo unos mejores controles, o pues también una opción que también es válida es aceptarlo, ¿cierto? Listo. Siguiente. Bueno, aquí una pregunta, así que nos están haciendo como rapidita. Buenos días, ¿qué diferencia existe entre una matriz de riesgos inherente y una matriz de riesgos residual? Listo. Una matriz de riesgos, bueno, acá podemos hablar tanto de matriz de riesgo como mapa de calor, que son diferentes, pero pues nos sirven para lo mismo. Una matriz de riesgo inherente es cuando tú tienes tu riesgo
lo calificas dependiendo de unas variables. Entonces, el riesgo se califica en dos ejes, que es el impacto y la frecuencia. ¿Qué tanto te impacta y qué tan probable o cuál es la probabilidad de ocurrencia de que ese riesgo se materialice? Entonces, tú cuando tienes tu calificación de impacto y frecuencia, ahí es tu riesgo inherente, ¿cierto? Y dependiendo de ese riesgo inherente, tú lo ubicas en un mapa de calor de manera inherente, es decir, el riesgo puro sin ningún tratamiento, por decirlo así. El riesgo residual existe cuando tú a partir de ese riesgo tú le asignas unos controles. Entonces, esos controles mitigan tanto el impacto, que si el riesgo se llega a materializar, pues el control lo que hace es minimizar esos niveles de impacto. Y también hay controles que mitigan la probabilidad de ocurrencia o la frecuencia de que ese riesgo se materialice. Entonces, cuando tú al riesgo le haces un tratamiento, ya el riesgo no es tan expuesto, ¿cierto? Digamos, bajamos esos niveles de exposición y eso es lo que nosotros llamamos un riesgo residual, ¿listo? Entonces tú puedes tener un mapa de calor inherente y un mapa de calor residual, o una matriz y en la matriz de riesgo, de hecho, cuando hablamos de matriz de riesgo, tú ves ambos. Tú ves el inherente y de uno también ves el residual, porque recordemos que la matriz de riesgo es el conjunto de toda nuestra información ya relacionada entre sí. ¿Listo? Y ya cuando hablamos de matriz de riesgo, entonces vamos a hablar ya ahora sí de un sistema de gestión de seguridad de la información. O sea, no es lo mismo un sistema de gestión que una matriz, ¿vale? Igual que no es lo mismo un mapa de calor, que es un sistema de gestión de seguridad de la información, y eso pues es como la premisa de esta escuela. Acá nos dice, en la definición dice que es un conjunto de políticas, procesos, procedimientos, tecnologías y controles implementado para gestionar y proteger nuestra confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, el objetivo principal de un sistema de gestión es garantizar los pilares de la ISO 27001 y entonces, ya nosotros tenemos nuestra matriz de riesgo y cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, es cuando nosotros, a partir de esa matriz de riesgo, nosotros ya la abarcamos en un sistema tecnológico donde yo con esto puedo cuantificar, puedo tomar decisiones. Un sistema de gestión es ya cuando yo abarco esa matriz de riesgo y la pongo ya como tal incluso en ambientes automatizados, ahí ya estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad de la información, cuando yo puedo ponerle responsables directo a la información, puedo hacer procesos de automatización, ahí en ese caso ya estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Siguiente, entonces, ¿qué nos permite un sistema de gestión de seguridad de la información? Entonces, permite analizar y ordenar la estructura de los sistemas informáticos y de la información. Cuando hablamos de la información, recordemos que hoy, digamos que la sesión del día de hoy es hablar de seguridad de la información. Recordemos que seguridad de la información es como un global del todo. Pero nosotros podemos tener dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información, podemos abarcar tanto riesgos como de seguridad informática, como ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Listo? Cuando establecemos un sistema de gestión, eso nos sirve para establecer procedimientos de trabajo y mantener su seguridad. ¿Listo? Disponer de los controles para medir la eficiencia y la eficacia establecido en el punto anterior. Entonces, una matriz de riesgo es simplemente la información plasmada y su calificación. Cuando nosotros hablamos de un sistema de gestión, es que nosotros ya podemos empezar a manipular esa información y poder mejorar nuestros procesos, mejorar nuestra calificación de activos, mejorar nuestros controles. Eso lo hacemos a través de un sistema de gestión. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de un ejemplo práctico de cómo nosotros a través de la identificación de una matriz de riesgo podemos empezar a hablar de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Entonces tenemos el siguiente ejemplo que ven en pantalla. Entonces recordemos que ya esto, digamos, lo expliqué hace unos minutos, todo parte desde el proceso. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos el levantamiento de nuestros procesos en la organización, aquí junto con el analista, con la persona especialista en seguridad de la información, empezamos a hacer esa identificación de nuestros activos por proceso, ¿vale? Esto es un proceso, esto es una actividad que se debe hacer con cada uno de los líderes de proceso, se sientan y empiezan a hacer esos levantamientos de activos, ¿vale? Estas actividades depende también del perfil de la persona, dado que se puede hacer una identificación a nivel global de lo que es seguridad de la información, como también se pueden hacer identificaciones de riesgos informáticos, como se pueden hacer identificaciones de seguridad y ciberseguridad por proceso. ¿Listo? Entonces, lo primero es el proceso. Entonces,
podemos hablar de cualquiera de nuestros procesos de la organización, ¿vale? Entonces aquí nos sentamos y hacemos el levantamiento de nuestros activos. Entonces, el activo de información, por ejemplo, en este ejemplo tenemos datos personales. Datos personales puede ser en cualquier ambiente. La seguridad de la información no solamente abarca temas tecnológicos, que a veces podemos caer en ese, como en ese cliché de pensar que la seguridad de la información es solamente temas tecnológicos informáticos. De hecho, un cuarto de documentación física, donde hay carpetas, donde hay hojas, hay archivos, esto también es seguridad de la información, y esos datos personales pueden estar en cualquier parte. Incluso una USB, un disco duro, también es parte de nuestros activos y deben estar documentados, deben estar identificados y también deben de estar calificados, que es lo más importante, la criticidad. Esos discos duros, esos USBs deben categorizarse en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de disponibilidad, hay un riesgo en que esa información deje de estar disponible. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, todo lo que sea información física puede tender a dañarse en el tiempo y más cuando hablamos de unidades de USB, que pues con el tiempo se pueden deteriorar las celdas y al final se terminan dañando. Discos duros, ahí donde, bueno, listo, si es un medio físico en su disponibilidad es alto el riesgo, entonces necesitamos empezar a hacer copias de seguridad, necesitamos pasar eso a un ambiente en la nube y ahí mejoramos la disponibilidad de esa información. Ahora, nosotros cómo sabemos que debemos hacer estas actividades, precisamente haciendo un proceso de levantamiento de activos, identificando realmente dónde tenemos nuestra información y en qué medio lo tenemos y la calificación de su criticidad. Cuando nosotros tenemos un activo calificado, pues podemos empezar a tomar esas decisiones. ¿Listo? A partir de la identificación de nuestros activos, pues surgen los riesgos, identificamos las amenazas y vulnerabilidades atados a esos activos. Por ejemplo, en datos personales, ¿cuál es, por ejemplo, una amenaza? El mal manejo de contraseñas. ¿Sí? Por ejemplo, datos personales puede ser mi equipo de cómputo, el equipo que todos nosotros tenemos en nuestras empresas. Nosotros tenemos datos personales, tenemos datos confidenciales y entonces nuestro equipo de cómputo se vuelve un activo de información. Una amenaza que puede tener normalmente un equipo, una máquina que se nos entrega en la organización, un mal manejo de contraseñas. Entonces, si nuestra organización no tiene, por ejemplo, una política de dominio, ¿cierto? Donde nosotros a nuestros equipos les ponemos contraseñas y una política robusta de que en cada cierto tiempo la contraseña cambie, pues ahí hay una amenaza latente. Vulnerabilidad, ordenador sin contraseñas, que eso es, o sea, una cosa es una amenaza que yo, por ejemplo, tenga un equipo con contraseña, pero con bajos niveles de, mm, de seguridad, ¿cierto? Y una vulnerabilidad es básicamente pues equipos sin contraseñas, que hoy en día no es tan común ver en organizaciones, pero pasa, ¿listo? Listo, tenemos identificado esas amenazas o vulnerabilidades. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el riesgo es que esa información se termine perdiendo, se termine filtrando, o caiga en manos donde, pues, de personal no autorizado, por ejemplo, y esa información entonces se exponga, ¿cierto? Cuando debería tener unos niveles de confidencialidad. Entonces, ese es el riesgo que nace a través de las amenazas y vulnerabilidades identificados por nuestros activos, ¿vale? Y ya que nosotros tenemos ese ambiente identificado, tenemos identificado nuestro proceso, tenemos identificado nuestros activos, cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que pueden afectar mi activo, cuáles son los riesgos que nacen a partir de esas vulnerabilidades, entonces viene la parte del control. Bueno, yo ya tengo identificado esto, ¿cómo lo puedo evitar? Que al final los controles sirven es para mitigar el riesgo. Entonces, ¿qué controles pueden haber en este caso? Mal manejo de contraseñas. Básicamente es por ejemplo, nuestros equipos podemos tener un almacenamiento cifrado. Nosotros podemos hay un proceso que se llama BitLocker, si no me falla la memoria, donde cifran toda la unidad de disco del equipo. Entonces, listo, digamos que se pueden tener acceso a la máquina como tal por una falta de contraseñas, pero pues hay un proceso de cifrado que también se les dificulta en el momento de extraer la información, ¿cierto? Y políticas de seguridad de la información. Pues cuando hablamos de políticas de seguridad de la información es todo el tema de contraseñas, que eso lo vemos todos nosotros en nuestras organizaciones. Cuando nos entregan un equipo,
pues normalmente en la mayoría de organizaciones está registrado bajo un dominio. Y ese dominio lo que hace es efectivamente toda la administración no es ni siquiera de nosotros mismos, sino de nuestra área de TI. Pasa mucho en organizaciones, sobre todo en bancos muy grandes, que lo hemos visto, que yo personalmente lo he visto mucho, que restringen el equipo pues de una manera donde tienen un control total del equipo. No tiene acceso ni al panel de control, ni a las configuraciones de red. Y lo que hace esto, hay personas de personas que no están como tan afianzadas en el tema de seguridad de la información, sino son usuarios de otras áreas que a veces se pueden llegar a quejar por lo intrusivo que son estas configuraciones en nuestros equipos. A mí personalmente me ha pasado donde, "Hey, oye, porque yo no puedo entrar al panel de control, no puedo cambiar la hora, pues porque no saben los niveles de riesgo de exposición a los que se enfrentan cuando estas configuraciones se abren en un equipo. También no solamente a niveles de equipos, o sea, a niveles de organización, cuando hay una VPN para que las personas se conecten a través de un acceso a la red controlada donde se restringen puertos. Todo esto es precisamente a raíz a todos estos controles, todas estas medidas de seguridad se pueden traducir en controles. Y estos controles los están haciendo, los están gestionando, los están monitorando a través de un sistema de gestión de seguridad de la información. Porque, ¿qué nos permite? Cuando yo tengo mi matriz de riesgos es tener todo identificado. Hasta ahí. Cuando yo hablo de un sistema de gestiones, ¿yo qué hago con esa información? Entonces, hay protocolos, hay procesos de testeo donde cada cierto tiempo entonces nosotros monitoreamos los controles, monitoreamos los procesos, hacemos la mejora continua. De hecho, yo me atrevería a decir que a diferencia de pronto de riesgo operativo, seguridad de la información tiene una evolución incluso mucho más constante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, cuando estamos expuestos a entornos tecnológicos, todo lo que es la información y todo el tema de la web, ¿sí? Avanza muy rápido. Y recordemos que seguridad de la información abarca todo, abarca también temas de seguridad y ciberseguridad. Y en ciberseguridad es un mundo que avanza tan rápido que a veces hasta el mes pasado todos los ataques y todos los ataques cibernéticos que estaban hace un mes, hoy en día ya al mes ya hay 10.000 maneras nuevas de hacer hackeos. Entonces es algo que está en una evolución súper constante y las personas que trabajan en el gobierno TI deben estar súper, súper actualizados a todo el tema pues de seguridad de la información en general. ¿Listo? Em, ¿Listo? ¿No? ¿Vale? Entonces, aquí en la presentación después de esta explicación teórica de lo que es, bueno, que un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, vimos como tal la definición de seguridad de la información. Vimos como tal la definición de un activo de información. De hecho, el activo de información, si se pueden dar cuenta, ¿cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, hablando de riesgo operativo, de riesgos de prevención del lavado de activos y a seguridad de la información. Lo que lo diferencia como tal de seguridad de la información es la inclusión de los activos. ¿Listo? Eso es nuestro principal eje cuando hablamos de seguridad de la información. Entonces aquí vamos a pasarnos a Pirani y vamos a ver nosotros cómo a través de una matriz de riesgos podemos pasarlo a un sistema de gestión de seguridad de la información. Jonathan, no sé si podríamos hacer algunas par de preguntas de los que están dentro del módulo de preguntas y respuestas. Tú ¿Vale? eliges, podríamos estar respondiendo. Y mientras les estoy dejando el link en el chat para que puedan entrar a la herramienta de Pirani y lo puedan probar o hacer el ejercicio en conjunto contigo. Listo. A ver, vamos a mirar unas preguntas aquí de las que a ver, Jonathan, ¿cómo haría en la vida real, no en la teoría, sino en la experiencia laboral e información profesional? Se puede generar una matriz de riesgos, matriz de riesgos. Bueno, ya ahorita en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, no es un ejemplo tanto teórico, de pronto con esto puedo responder tu pregunta. Vamos a hacer un ejemplo real de procesos reales, activos reales que existen, su calificación, sus riesgos y cómo hacemos todo eso en lo que es una matriz de riesgos y luego en un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Aquí me preguntan si la ISO 27031 aplica para esto. Todo lo que es ISO de la 27000 en general aplica para todo lo que es seguridad de la información que la ISO 27000 tiene varias partes. De hecho, hay una parte de la ISO
no sé si es la 27005, si me falla la memoria, que habla solamente, principalmente temas de controles. Pero cuando hablamos de seguridad de la información es todo lo que es la ISO 27000, ¿listo? A ver, ¿qué otra pregunta nos dejaron por acá? 27002. Bueno, aquí me corrigen, muchas gracias. Sí, la 27000, eso, la 27005 habla de riesgo, la 27000 habla de controles. Igual hay muchas, muchas partes de la 27000, pero pues la 27000 es todo el gobierno de seguridad de la información, ¿listo? Recordemos que cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, la 27000 es la norma y es la guía, ¿vale? Pero también hay metodologías de riesgo. ¿Listo? Tenemos 20. Ah, bueno, eso es importante aclararlo y es chévere la pregunta. Nosotros en Piranha, bueno, el ejemplo en el cual yo me voy a basar ahorita en el ejemplo, yo lo estoy haciendo bajo un marco de referencia de la 31000. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos recordemos que la ISO 31000 hablamos de todo lo que es un sistema de gestión. Entonces, nosotros hacemos una inclusión de lo que es la ISO 31000, hablando de lo que es un sistema de gestión y lo combinamos con la 27000 para tener lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero metodologías de riesgo hay muchas. Está la metodología COSO, está en base a la ISO 31000 y hay muchas otras metodologías para nosotros hacer nuestro sistema de gestión de riesgos, ¿listo? También en las escuelas que hemos hecho a lo largo de esta temporada que hemos hablado de metodologías, digamos, por ejemplo, la metodología COSO principalmente se enfoca como en los procesos, también aplica para seguridad de la información, ¿listo? Entonces, creo que, a ver, ¿cómo puedo vincular mi matriz de riesgos o mapa de calor con un cálculo CSV en función de CSV categorizadas por Bueno, esta pregunta sí es un poquito más específica, esta sí la vamos a responder al final, porque la respuesta es un poquito larga, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a pasar entonces al ejemplo práctico. Las preguntas que estoy viendo, yo creo que la mayoría las podemos responder ya en el ejercicio práctico de la herramienta Compilar. ¿Listo, Nico? Entonces, vamos a continuar. Listo. Entonces, esto que les estoy compartiendo ya es el aplicativo de Pirani. Entonces, de hecho, ustedes pueden tener una cuenta gratuita. Creo que Nico ya lo comentó a lo largo de la sesión. Ustedes pueden ingresar al link de Pirani. Pueden tener una cuenta también gratuita para hacer unas pruebas iniciales y pueden hacer como el recorrido que yo estoy haciendo y pueden probar también los módulos, en este caso de seguridad de la información. ¿Listo? En Pirani, cuando nosotros hablamos un sistema de gestión de riesgos, como tal lo que es Pirani, nosotros podemos abarcar todos los temas de cumplimiento operativo, seguridad de información y AML, ¿listo? Todos pueden convivir dentro de un mismo sistema porque pues nosotros tenemos una sola organización y podemos diferenciar esos riesgos dentro de la misma organización. Entonces, aquí nos vamos a ir al módulo principalmente de seguridad de la información o ISMS por sus siglas en inglés, ¿listo? Entonces, cuando nosotros vamos a pasar nuestra matriz de riesgo a un sistema de gestión, ¿cierto? Aquí a mano izquierda en Pirani, donde tengo el mouse ubicado, podemos ver toda la cadena de valor que hace parte de mi matriz de riesgo. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos de hecho, ni siquiera es netamente solo asegurar la información, sino pues a nivel general de riesgos? Lo primero es, abarcamos nuestros procesos. De nuestros procesos se desprende todo. Y tal cual como lo estábamos viendo ahorita en las diapositivas, manejamos la misma cadena de valor. Iniciamos por los procesos, luego el módulo que sigue es nuestros activos de información y de nuestros activos de información se desprenden nuestros riesgos, de los cuales vinculamos las amenazas y vulnerabilidades, los controles y aquí tenemos lo que es la matriz de riesgo. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí adicional en el módulo de Pirani? Pues por eso es que se vuelve un sistema de gestión de seguridad de la información, porque la matriz de riesgo es procesos, activos, riesgos, amenazas, vulnerabilidades y controles. Hasta ahí hablamos lo que es una matriz de riesgos de seguridad de la información. Y aquí ya hablamos de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque hablamos de incidentes, también tenemos módulos como planes de acción para hacer gestión sobre nuestros riesgos, nuestros controles, nuestros incidentes, módulos de indicadores y evaluaciones. Este módulo final de evaluaciones nos sirve es para todo el tema de mejora continua,
continuidad de negocio y pues la gráfica que estaba yo abarcando hace un segundo, que es el ciclo PHVA, porque al final nosotros necesitamos actuar, que es lo que hacemos al final del ciclo. Y este módulo de evaluaciones nos sirve para hacer esas acciones y volver a repetir el ciclo de PHVA. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el ejemplo del día de hoy? Y bueno, ¿cómo nosotros lo planteamos en Pirani? Nosotros lo primero es vamos a nuestros procesos. Entonces, llegamos al módulo de procesos. Como pueden dar cuenta aquí en el módulo de procesos, iniciamos por lo que son las macroprocesos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de un árbol de procesos, empezamos desde el nivel más alto hasta los niveles inferiores. Iniciamos con el macroproceso. Entonces, ¿cuáles macroprocesos yo tengo identificados aquí en esta prueba? Cabe aclarar que esto que ustedes están viendo en pantalla no es solamente información de prueba, sino son pues netamente procesos que se han levantado y que nosotros hemos venido documentando en este ambiente para que precisamente nuestros ejemplos sean lo más reales posible. ¿Listo? Entonces, gestión de activos inventarios, proceso de tecnología, sistemas de control interno, son procesos que se ven en la mayoría de nuestras organizaciones. Aquí nosotros los podemos categorizar como estratégicos, misionales, de apoyo. Ahora, esta categorización en nuestros procesos no necesariamente es así para todos, ¿vale? Hay muchas organizaciones que tienen diferentes tipos de categorización de sus procesos y está bien, ¿listo? No es que sean estos. Lo que te digo, esto es un tema ya metodológico y cuando nosotros hablamos de metodología en el mundo de riesgos, nos basamos en las ISO, pero cada uno puede tener su propia metodología. Y bueno, en este caso que nosotros estamos hablando de incluso de diferentes países, nuestro ente regulador también nos da unos alineamientos o unos características mínimas para hacer nuestra gestión de riesgos y también nuestra gestión de incidentes, de seguridad de la información, nuestra gestión de eventos, base de calidad y cada normativa de nuestros países nos da unos alineamientos. La ISO nos da la guía, pero nuestro ente regulador nos da los no negociables, ¿vale? Lo que sí o sí debe tener. Y por eso es que las metodologías varían dependiendo de los países. ¿Vale? Entonces, en el módulo de procesos vemos inicialmente nuestro primer nivel jerárquico, que son los macroprocesos. Ahora, en Pirani, ¿cómo vemos ese árbol o cómo navegamos dentro del árbol de procesos? Vamos a ver, por ejemplo, este proceso que se llama proceso de tecnología. Al final, aquí a mano derecha, no sé si lo logran ver, hay una flecha que apunta a mano derecha y aquí abajito hay algunos procesos que no lo tienen. ¿Qué significa eso? No necesariamente todos los procesos deben tener subprocesos o procesos derivados del mismo. En este caso, estos macroprocesos, esta flechita significa que tiene procesos dentro de él. Y, por ejemplo, este proceso que se llama gestión comercial no cuenta con ninguno. Es un proceso que es único en la organización. ¿Listo? No tiene derivados del mismo. Vamos a ver, por ejemplo, este que se llama procesos de tecnología. Vamos a darle clic en la flecha y él me va a ver cuáles son esos procesos atados a ese macro proceso. Entonces tenemos, por ejemplo, procesos de desarrollo, desarrollos tecnológicos, el SAC y disponibilidad de infraestructura. Si se dan cuenta, aquí también en el de proceso de desarrollo de software es el único de esta lista que tiene una flecha. ¿Qué significa esto? Que este es el único proceso de este macro que tiene subprocesos dentro de él. Si yo le doy clic, vamos a ver prospección comercial y pruebas unitarias de software. Entonces, miremos que esto es un subproceso, ¿vale? Esa es la manera en que en este caso en Pirani hacemos ese recorrido del árbol de procesos y podemos tener todo nuestro árbol de proceso identificado en Pirani, ¿vale? Entonces tengo mis macroprocesos, procesos y subprocesos. Ahora, ya nosotros tenemos todo nuestro árbol de procesos identificado. ¿Cuál es el paso a seguir? La identificación o levantamiento de exacto, de nuestros activos. Entonces, lo podemos hacer tanto a nivel de macroproceso, procesos o subprocesos. Ahora, ¿cuál es el camino correcto? Ninguno, todos son válidos. Hay organizaciones que cuando manejan dos niveles de proceso, es decir, hay organizaciones que solamente manejan macroprocesos y subprocesos. Entonces, en este caso, cuando manejamos macroprocesos y subprocesos, hay organizaciones que dicen, no, yo voy a definir mis activos a nivel de macroprocesos, ¿listo? Y los replican a nivel de sus procesos. Hay organizaciones que también toman la decisión de no hacer nada a nivel de macroprocesos, sino toda la identificación de activos de riesgos lo hacen a nivel de procesos. ¿Listo? Entonces, en este caso, tengo este macroproceso que se llama proceso de tecnología.
Voy a darle clic, no voy a ingresar a los niveles inferiores, sino voy a mirar netamente mi proceso de tecnología, que es el macro. En Piranha, si yo le doy clic a mano derecha, se me va a desplegar una columna que es el detalle. Y en el detalle tengo la opción de editar, que es este símbolo del lápiz que tenemos aquí ubicado en la parte superior derecha. Aquí yo veo el nombre, el tipo, la categoría, veo la información pues, relacionada al proceso y a mano izquierda tengo las relaciones. ¿Qué es lo que yo relaciono directamente al proceso? Pues mis activos y mis riesgos. De hecho, principalmente los activos. Entonces, si yo le doy clic aquí en activos, miremos estos activos de información que yo tengo atados a este macro proceso. Ya ahorita vamos a ver el ejemplo. Pueden ser los mismos que están ubicados en los procesos y subprocesos, o yo lo puedo incluso identificar a nivel de procesos. Por ejemplo, como este es el macro, pues incluyo todos. En este caso tengo 7 activos de información atados a este macro. Cuando yo ingrese a los procesos, muy probablemente estos 7 activos van a estar distribuidos en esos 7 procesos y también incluso puede estar ubicado en el subproceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, miremos aquí unos activos de información que tenemos aquí en clase. Servicios de nube AWS, el correo de Gmail, el Main Service Application, planta eléctrica, UPS. De hecho, una planta eléctrica eh, como tal no tiene información, pero pues es súper vital para mis activos y debo incluso calificarlo. UPS, aplicativo PC y sistemas de correos electrónicos. Entonces, aquí a mano derecha, ustedes pueden ver que ya hay una calificación previa o una criticidad de esos activos. Se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo los califico? Vamos para ese punto más adelante. Aquí lo que quiero que vean es cómo a través de una herramienta tecnológica y de un sistema, esto es lo que diferencia una matriz de riesgo. Una matriz de riesgo es un archivo plano. Esto realmente es un sistema de gestión de seguridad de información, donde a través de una calificación cuantitativa y cualitativa y también visualmente a través de una colorimetría, yo puedo identificar cuáles son esos activos críticos de mi proceso. De hecho, si yo de pronto no reparo de pronto en los títulos, pero si yo veo un color rojo, porque todos los que estamos en este mundo de riesgos manejamos pues, los niveles de un mapa de calor, ¿cierto? Si yo ya entraba en un color rojo, yo sé que es crítico. ¿Listo? Entonces, para mí, por ejemplo, este activo, el Main Server Application, es mi activo más crítico de mi proceso. ¿Listo? Que es mi servidor de aplicación. Entonces, ¿por qué? Porque probablemente en este proceso tengo vinculado mi servidor y en mi servidor yo tengo pues todos mis ambientes, tengo mis aplicaciones, o sea, para mí este servidor es súper crítico y mira, y miremos que su nivel de calificación, como yo califico inicialmente un activo de información, que ya lo vamos a ver, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y dependiendo de esos 3 pilares, yo tengo mis niveles de criticidad. Para mí es súper importante este activo de información. ¿Listo? ¿Qué tipo? Es un hardware, él tiene un creador que fue la persona que hizo el levantamiento del activo, ¿vale? Y ya con eso yo por lo menos puedo tomar decisiones. Si yo veo que este es mi activo crítico en mi macroproceso, yo voy a entrar al activo y revisar cuáles son esos riesgos, esas amenazas y vulnerabilidades atados a mi activo. Ahora, ¿cómo está el riesgo residualmente? Hay un riesgo que debe tener vinculado este activo de información. Ahora, si el riesgo, ¿cómo está? ¿Cómo es el tratamiento de ese riesgo inherentemente? Vale, tiene una calificación. Ya lo vamos a ver más adelante, digamos que es crítico. Listo, yo le aplico los controles. Si residualmente baja la exposición de ese riesgo, puedo decir que tengo controlados mis activos. Pero si ese riesgo residualmente está súper crítico, pues tengo que empezar a evaluar mejores alternativas para disminuir los niveles de exposición del riesgo de manera residual. ¿Listo? Igual ya lo vamos a ver. Entonces, listo, tengo mis activos atados a mi proceso, los puedo identificar de manera visual, ya sé cuáles son los más críticos para mí. Y si le doy clic en los riesgos, entonces voy a ver cuáles son los riesgos atados a ese proceso. Entonces, aquí igual se pueden preguntar por qué unos se ven como en color negro normal y otros se ven como un gris sombreado. Vale, lo que pasa es que Pirani es un sistema de gestión integral de riesgos. Aunque cuando hablo integral, él tiene en cuenta todos los sistemas de gestión. Si se dan cuenta, estos que están en color gris, en el código, por ejemplo, este primero que dice incumplimiento de fechas, este riesgo, si se dan cuenta, tiene un código ORM. ¿Qué significa ORM? Riesgo operativo. Es decir, este riesgo son de riesgo operativo. Acá tenemos uno que dice COMP
-2, que es del módulo de compliance o de cumplimiento. Entonces, aquí solamente, aquí me está mostrando los riesgos atados al proceso, pero solamente me está mostrando como en color negro y de hecho son los que yo puedo manipular, los de la seguridad de la información. ¿Listo? Eso es, por eso es que se ve de esa manera, ¿vale? Ahora vamos a enfocarnos en los riesgos de seguridad de la información. Pirani, como siempre, tiene propiedades cualitativas, maneja una colorimetría y yo también de entrada puedo visualizar cuáles son los riesgos y si vemos aquí las columnas, que tenemos la columna de riesgo inherente y riesgo residual. Entonces yo de entrada puedo ver cuáles son los riesgos que inherentemente son altos para mí y residualmente después de un tratamiento cómo están residualmente. Por ejemplo, vemos que estos riesgos están en un rango moderado. Ya depende de mi metodología, de mi organización, si un riesgo residualmente en ese rango, pues yo lo acepto, lo mitigo, lo traslado y pues para eso sirve para la toma de decisiones, básicamente. ¿Listo? Entonces veo los riesgos atados, ¿vale? Entonces, esto lo estoy viendo a nivel de macroproceso. Si yo ingreso, por ejemplo, a los procesos de mi macro, veo, por ejemplo, este desarrollo de software, si yo le doy clic y lo edito, muy probablemente puedo ver la misma información del macro o incluso menos información del macro. Por ejemplo, miremos que aquí no hay activos directamente anclados a este proceso. Y riesgos, sí tenemos riesgos anclados directamente a este proceso. ¿Listo? Ingeniería inversa de software y riesgos de acceso no autorizados. Y podemos ver que tiene una calificación inherente y tiene una calificación residual también, ¿vale? Esto es lo que me permite a mí hacer un sistema de gestión. ¿Listo? Y lo mismo por los niveles inferiores. Miremos, por ejemplo, este que se llama pruebas unitarias de software. Podemos incluso ingresar a este subproceso, mirar si tiene activos, menos por ejemplo, que en este caso sí tiene activos relacionados a este subproceso y también tiene, podemos simplemente tener riesgos atados al subproceso. ¿Listo? Esa es la manera de que con Pirani podemos hacer todo ese flujo. Ahora, vámonos al menú de activos de información. Entonces, yo puedo hacer una evaluación y nosotros podemos hacer evaluaciones y esto pues lo hacen muchas organizaciones que hacen procesos de evaluación a nivel de proceso, hacen procesos de evaluaciones y monitoreo a nivel de activos y hacen procesos de monitoreo y evaluación a nivel de riesgos, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo todo mi listado de activos de información. Entonces, aquí tengo todos los activos que yo tengo identificado en mi organización. Como ven, Pirani da una propiedad cuantitativa y cualitativa. Podemos ver, por ejemplo, este servidor web. Este activo tiene una calificación extrema de un 92.5. Entonces, si yo le doy clic a mi activo, como todo en Pirani, me aparece el detalle a mano derecha, le doy en editar. Aquí podemos ver la información que yo tengo atada a mi activo de información. Entonces, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí lo que hace el aplicativo, por lo menos Pirani, lo que hace es un promedio de las tres, ¿cierto? Que igual esto es parametrizable y ya lo vamos a ver como nosotros, porque me van a preguntar, hey, pero yo, aquí, ¿cuánto pesa confidencialidad? ¿Cuánto pesa integridad y disponibilidad? Yo por lo menos en mi metodología, en mi organización, yo determino que la confidencialidad pesa un poco más que la integridad y la disponibilidad. Esto es de cada organización, ¿listo? En este caso, Pirani lo que hace es un promedio de las tres y me da la criticidad de mi activo. Ahora, como todo, si yo le clic en procesos, poder cuáles son los procesos atados directamente a mi activo. Acá si yo le clic en amenazas y vulnerabilidades, ya vemos el siguiente nivel. Recordemos que lo que nosotros hacemos es, primero hacemos los procesos, luego identificamos nuestros activos y después nos vamos a las amenazas y vulnerabilidades. Interrupción del servicio, pérdida de ingresos, vulnerabilidades, multas legales, pérdida reputacional. Aquí tengo identificado las amenazas y vulnerabilidades directamente a mi activo. ¿Listo? Y al final, pues veo los riesgos que tengo atados a mis activos. Entonces, por ejemplo, este activo para mí es súper crítico, como lo podemos ver. De los riesgos que yo tengo anclados a mi activo, ¿cuál residualmente, porque pues principalmente nos basamos en la información residual, cuál residualmente no está teniendo un tratamiento adecuado? De hecho, yo puedo identificar que este que se llama exposición de datos por falta de antivirus, residualmente está en moderado. Yo dentro de mi organización digo, yo no lo acepto, ¿vale? Entonces acá tengo que darle el doble clic al riesgo y mirar cuáles son los controles, si los controles tienen calidad, si los controles están siendo ejecutados, cuál es su naturaleza y si los controles realmente tienen el nivel de efectividad que yo estoy buscando. Por lo que veo aquí inicialmente, no, ¿vale? Y más preocupante en este ejemplo es pérdida de información ¿qué? Pérdida de información confidencial por ciberataques.
vemos que inherente y residualmente están en alto. Si yo le doy clic aquí al riesgo, puedo validar si efectivamente el riesgo está haciendo, pues tiene un tratamiento o no. Entonces, si yo le doy clic al riesgo, aquí a mano derecha podemos ver una información, un resumen. Riesgo inherente. Inherentemente en el impacto tiene un porcentaje de 74 y frecuencia tiene un porcentaje de 100% de probabilidad de que ocurra. Residualmente, miremos que sí se mitigó. Ya con esto yo de entrada puedo concluir que el riesgo sí tiene un tratamiento porque el impacto de 74 bajó a 58,8 y en la frecuencia de 100 bajó a 75,17. Yo de entrada que puedo identificar que este riesgo sí tiene unos controles asociados y la pregunta ¿es suficiente? De hecho, este es el riesgo más crítico que a mí me puede pasar y que lo tengo atado a uno de los activos más críticos de mi organización. Y aquí es donde realmente es gestión de riesgos, porque aquí es donde yo tomo decisiones. La gestión de riesgos, más allá de tener la información documentada y categorizada, que está muy bien, y que el ente regulador de todos nuestros países nos le exige, pero aquí es donde realmente nosotros vemos para qué hacemos lo que hacemos. Aquí es donde yo digo, hey, no, no lo acepto, no lo tolero, de hecho no lo puedo tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este caso, por ejemplo? Y aquí llegamos de los activos, pasamos a la otra parte que es el riesgo. Y de hecho ya voy a tomar este riesgo como ejemplo. Si yo le doy clic aquí en la parte superior, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos un botón que me dice ver riesgo. Él automáticamente me va a redirigir a ese riesgo. Entonces no tengo que ingresar yo mismo al módulo de riesgos y buscar el riesgo, si no se dan cuenta, el aplicativo automáticamente me lo lleva. Entonces, listo. Mira, el riesgo se llama pérdida de información confidencial por ciberataques. Aquí tenemos su calificación inherente e incluso podemos ver que yo la calificación inherente la hago en base a unas variables. Ahora, esto es temas metodológicos. Muchos me van a preguntar, hey, yo no manejo esas variables o yo tengo otras y está bien. Y esto es un tema netamente metodológico organizacional. En este caso, nosotros lo hacemos bajo una variable legal, reputacional, operacional y financiero o económico. De hecho, tengo una quinta variable que es ambiental, pero eh, en ese caso la estoy omitiendo. Aquí me dice que la calificación la tengo por un promedio y determino que mi impacto es 74%. Y mi frecuencia la tengo directamente al mapa de calor. Aquí tengo los niveles, yo simplemente determiné que es muy alto. Podemos ver que automáticamente en Pirani, y eso es algo que nosotros de verdad hemos hecho el esfuerzo porque la guía visual es demasiado práctica. Y de hecho lo que les está comentando, los reportes y todo, la mayoría de organizaciones, y no es decir todas, buscan siempre llevarlo a un entorno gráfico visual porque es más fácil pues, de interpretar. Inherentemente podemos ver que Pirani ya está ubicando nuestro riesgo en el mapa de calor. Entonces miremos, mira, está en un rango que para mí es extremo, es crítico. Eh, Voy a hacer un ejemplo, Pirani es interactivo. Estoy variando las variables de la frecuencia. De hecho, si se dan cuenta, se está moviendo en el eje Y, que es en el eje de la frecuencia. Si lo extrapolamos a un plano cartesiano, la frecuencia se ubica siempre en el eje Y. Y si yo estoy variando aquí los parámetros de frecuencia, podemos ver cómo este dashboard interactivo también se va ajustando a mis niveles de calificación. ¿Listo? Entonces, este es el rango en el que se me está ubicando inherentemente mi riesgo. ¿Listo? Nosotros aquí en Pirani tenemos unos campos estándar que ustedes si hacen su módulo gratuito pueden ver que tienen los mismos campos y Pirani lo que permite en este caso es crear campos adicionales. Por ejemplo, yo tengo unos campos personalizados que es tipo de riesgo. Puedo categorizar mis riesgos si es de seguridad, de ciberseguridad, seguridad de la información o informático. Puedo una categoría de mis activos, el tipo de tratamiento incluso. Por ejemplo, aquí como está ubicado inherentemente, yo lo tengo que mitigar o transferir. ¿Listo? Esto lo permite hacer un sistema de gestión de riesgos. Esto no es tanto de matriz. La matriz de riesgo es tú tienes tu proceso identificado. ¿Cuáles son esos activos saltados al proceso? ¿Cuáles son esos riesgos, esas causas? Pero cuando hablamos de un sistema de gestión, es estas acciones que estoy haciendo, ¿vale? Listo, tengo mi riesgo. Voy a empezar a hacer la identificación. ¿Cuál es el proceso? Acá veo que este riesgo está atado al proceso de tecnología. ¿Cuáles son los activos atados a mis riesgos? En este caso, tengo solo un activo y de hecho el activo es súper crítico para mí, que es el servidor web.
¿Cuáles son las amenazas o vulnerabilidades atadas a el riesgo? Esas amenazas y vulnerabilidades son las que están previamente atadas a mis activos. Yo no puedo identificar, o bueno, no en el deber ser, ¿cierto? Yo no puedo identificar amenazas o vulnerabilidades a mi riesgo que no incluyen en mi activo. Pues no tiene como esa trazabilidad o esa lógica. De hecho, si ustedes pueden ver aquí en Pinani, lo primero que yo veo es el activo, que es el servidor web. Y aquí en la parte de amenazas y vulnerabilidades, yo puedo anclar esas amenazas o vulnerabilidades que están atadas a mi activo. Si yo la quiero asociar, me aparece primero el listado de activos, solamente tengo uno que es servidores web, y puedo ver las amenazas o vulnerabilidades identificadas por activo. De hecho, nos damos cuenta que este activo tiene varias amenazas y vulnerabilidades y solamente identifiqué tres vulnerabilidades. Entonces voy a quitar una vulnerabilidad y voy a agregar una amenaza que es interrupción del servicio. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo dos vulnerabilidades y una amenaza. Y aquí vamos a la última opción que son los controles. Acá yo puedo ver los controles que tengo anclado a mi riesgo. Ahora, ¿por qué si yo tengo en este caso uno, dos, tres, cuatro controles atados a mi riesgo? No se me está mitigando, no está bajando de cuadrante. Y aquí es donde yo empiezo a tomar esas decisiones. De hecho, aquí de entrada, si ustedes se dan cuenta, y esa es la ventaja de manejar colorimetría y propiedades no solo cuantitativas, sino cualitativas, podemos ver que todos mis controles tienen una calificación regular. Ahora, ¿por qué yo determino que es regular? Cuando yo determino que un control es regular, es bueno, es eficaz, eso es netamente temas metodológicos. Entonces, de acuerdo a mi metodología y a mis niveles de solidez del control, en este caso, mis controles son regulares. Entonces, demos cuenta que yo solamente estoy utilizando controles regulares. Ahora, ¿por qué regular? Pues ahí ya hay que entrar a hacer el doble clic al control. El control puede que no esté documentado, puede que no se esté ejecutando, no tenga un responsable directo, se esté ejecutando con una periodicidad muy larga. Y al final, todas esas calificaciones hacen que mi riesgo realmente sea regular. Entonces, aquí yo ya de entrada puedo ver por qué el riesgo no se está mitigando de una manera eficaz. En este caso, ¿qué es lo que yo tengo que entrar a evaluar? De entrada, mis controles. Entonces empiezo a, cada control debe tener un responsable, entonces yo debo sentarme y hacer un proceso de evaluación o reevaluación de cada uno de estos controles que estoy utilizando en mi riesgo. Ahora, si el control no es efectivo, pues simplemente pues lo puedo desvincular y busco controles más efectivos. Aquí es donde hacemos el ciclo de PHVA. Estamos planeando, estamos verificando, estamos haciendo acciones, estamos planeando, estamos haciendo, verificando y al final, pues, al final de todo esto yo tengo que tomar acciones. ¿Listo? Y o los vinculo, o lo mejoro, o busco otro tipo de control, pero el riesgo yo no lo puedo dejar tal cual como está. ¿Listo? Y vale, ese es como el ejercicio inicial que tenía planteado para el día de hoy. Aquí nosotros básicamente podemos ver cómo a través de un sistema de gestión yo puedo hacer, básicamente al final todo esto nos sirve es para la toma de decisiones y hacer la mejora en nuestros sistemas, mejorar nuestros servidores, mejorar nuestros controles, mejorar nuestras políticas. Y este es el ejemplo que teníamos para el día de hoy, para que puedan ver cómo cuando yo tengo una matriz identificada, la planto en un sistema de gestión y puedo hacer toma de decisiones. Y es mucho más fácil a través de un mapa de calor. Ah, bueno, ya para finalizar, entonces voy a irme aquí al mapa de calor de Pirani, y voy a filtrar por los de solamente mis riesgos de seguridad de la información. En este mapa de calor, acá como lo podemos ver en la parte superior, alguien nos estaba preguntando cuál es la diferencia de un mapa de calor inherente a residual. Es esto. Esto es mi mapa de calor inherente. Pues mira, por ejemplo, yo en mis cuadrantes rojos tengo bastantes riesgos. Ahora vamos a mirar el residualmente. Ah, mira, residualmente tengo en este cuadrante tengo cuatro riesgos, que si yo le doy clic, aquí veo cuáles son esos cuatro riesgos que residualmente están en un cuadrante para mí que es crítico. Y de hecho, aquí es súper fácil identificarlos, ya me los está mostrando el sistema automáticamente, son estos cuatro. Yo lo que hago es dar el doble clic sobre ellos y miro cuáles son sus procesos, cuáles son sus activos, cuáles son sus controles y muy probablemente estos riesgos pueden compartir controles, que si yo mejoro un control, puedo mejorar residualmente muchos riesgos. ¿Listo? Y pues para eso nos sirve tener sistemas automatizados, tener un sistema de gestión para que a mí como gestor de riesgos me ayude a tomar decisiones. ¿Listo? Y vale, ese es todo, todo, esta es toda nuestra explicación para el día de hoy.
Aquí hay una pregunta que dice, ¿en los riesgos y controles podemos incorporar los de la ISO 27001? Claro que sí, recordemos que pues de poder lo podemos utilizar, pero lo que más allá de incorporar controles de la 27000 es ver si se ajusta también a mi metodología y a lo que mi organización como tal requiere y también lo que mi ente regulador me está pues exigiendo y auditando, ¿vale? Pero sí, sí, pues. Bueno, vámonos entonces con algunas preguntas. Tenemos el módulo de preguntas y respuestas. Jonathan, no sé si lo tienes ahí visible. Eh, sí, sí, ya lo tengo visible. Listo. Para que puedas seleccionar las preguntas que vamos a estar respondiendo, todavía tenemos 5 minutos más como para poder darle alguna respuesta. Listo. Por acá la pregunta que nos hizo Luis Mella, que me dice que porfa no olvides tu pregunta. Esta respuesta, sí, si quieres, te la respondemos directamente a ti. Vamos a analizarla porque sí es como un poquito compleja y pues hay que hacer un ejemplo para que realmente pues a ti te pueda dar la respuesta porque estás hablando de cómo vincular la matriz de riesgos, bueno, cómo vincular la matriz de riesgos a un mapa de calor. Creo que lo vimos en el ejemplo, si no te lo respondo. Recordemos que la matriz de riesgo es mis procesos, mis riesgos y mis controles y mis activos y mis amenazas. Todo eso es mi matriz de riesgos. Ahora, ¿cómo eso lo podemos vincular a un mapa de calor? Pues básicamente lo que tengo en pantalla, que era lo que yo les decía, nosotros un mapa de calor, en este caso lo podemos ver desde dos frentes. Podemos hacer un mapa de calor por riesgo, que es lo que estamos viendo aquí, no sé si ven mi pantalla y ven el mouse que tengo por riesgo, o podemos hacer un mapa de calor por proceso. Si hacemos un mapa de calor por proceso, ya le clic al proceso que de hecho hice hoy todo el ejercicio, fue en este macro proceso que se llama procesos de tecnología. Si yo le doy clic a este proceso, veo cuáles son los riesgos inherentes anclados a mi proceso, ¿vale? Y si yo le doy clic en residual, pues veo mis inherentes y residuales dentro de mi solo proceso. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en que yo lo estoy vinculando mi matriz de riesgos a un mapa de calor. ¿Listo? Ahora, en temas de cálculo, lo que te digo, cuando nosotros hablamos de temas de cálculo, esos son temas de metodología. De hecho, todos nosotros no manejamos los mismos métodos de cálculo para nuestros riesgos inherentes, incluso nuestros riesgos residuales. Nosotros podemos abarcar nosotros podemos tener un método de cálculo por variables, que fue el ejemplo que vimos. Ahora, a su vez, sus variables puede tener también, un ejemplo, dos maneras de calificarlo para tener un riesgo inherente. Podemos tener una calificación de un promedio de mis variables, sacar un promedio y tengo mi calificación. O hay organizaciones que manejan un sistema de cálculo que es de mis cinco variables, el más alto, ese es el que yo voy a trabajar, que es por la calificación más alta. Al final todo esto, o sea, yo puedo tener muchos tipos de cálculos, pero al final voy a llegar a un mismo resultado que es mi riesgo. Y mi riesgo tiene una calificación cuantitativa y cualitativa que yo la tomo de mi mapa de calor, que es lo que tengo aquí en pantalla. Entonces, al final el riesgo, independiente del método de cálculo que ustedes estén utilizando, si utilizan variables, si utilizan promedios, calificación más alta, al final el riesgo se va a terminar ubicando en esto, en un rango del mapa de calor, tanto inherente como residualmente. ¿Listos? Jonathan, tenemos una pregunta que me pareció muy interesante de Álvaro que dice, ¿cada empleado debería reportar los activos en Pirani o es una tarea que se debe delegar al líder del proceso? Líder del proceso. De hecho, el levantamiento, cuando nosotros hacemos un levantamiento de activos, tradicionalmente se hace es con el líder de proceso, se sientan y con el líder de proceso empiezan a identificar todas las etapas porque es que los procesos, normalmente bueno, la cabeza del proceso, sea el gerente, sea la comanda, bueno, hay muchos tipos de identificar pero todos los procesos tienen un responsable, un líder, el jefe, el gerente, y él es la persona que hace el levantamiento del proceso, es la persona que tiene la capacidad junto con la persona de seguridad de información de hacer esos levantamientos de activos, ¿listo? Principalmente es con el líder del proceso. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Erwin que nos dice, ¿los procesos registrados en Pirani son transversales a todos los módulos o la gestión propia de identificar riesgos, controles, planes de acción se tiene que clasificar según el módulo? Listo. En este caso, Pirani, como les mencioné, Pirani es un sistema de gestión integral de riesgos.
Cuando yo hablo de un sistema de gestión integral es porque tengo en cuenta todos los sistemas de riesgos que yo manejo en mi organización. El módulo de procesos en Pirani es 100% transversal. Por eso cuando yo ingresé al proceso, nuevamente el proceso de tecnología, y le doy en el módulo de riesgos, acá yo estoy viendo los riesgos de otros sistemas de gestión incluso, riesgos operativos, riesgos de cumplimiento, pero solamente me deja manipular los que pertenecen a mi sistema de gestión. De hecho, aquí en el mapa de calor, y eso es lo bacano o lo chévere de manejar un sistema integral, porque al final un analista de riesgos puede hacer lo que yo voy a hacer a continuación. Estoy ingresando a mi mapa de calor y este es mi mapa de calor organizacional, porque en la parte superior derecha donde tengo mi mouse, veo que estoy teniendo en cuenta todos mis sistemas de gestión. Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, voy a hacerlo por proceso. Este proceso de tecnología, este es mi mapa de calor organizacional de mi proceso de tecnología. El líder del proceso puede venir a hacer esto que estoy haciendo. Está identificando todos los riesgos de mi proceso. ¿Que unos son de riesgo operativo? Claro que sí. Unos son de seguridad de información, claro que sí. Unos son de cumplimiento, otros son de prevención de lavado de activos. Si yo le doy clic aquí al cuadrante, por ejemplo, por ejemplo, miremos aquí este ejemplo, en este cuadrante inherente, tengo cuatro riesgos ubicados en este cuadrante. Digamos que yo soy el líder de este proceso. Tengo cuatro riesgos y puedo ver que dos de estos riesgos son de riesgo operativo. Aquí en el sistema, no sé si lo alcanzan a ver, dice ORM, y tengo dos que son de seguridad de la información. Entonces, para responder tu pregunta rápido, los procesos en Pirani son 100% transversales y puedo hacer estas identificaciones por sistema. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Luis que también está muy buena. Dice, antes de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿es necesario realizar un análisis de contexto de la organización para tener un panorama más claro sobre cómo implementar este sistema de gestión? Siempre. Claro, mientras más sepamos de nuestra organización, mejor vamos a hacer nuestro trabajo. Y de hecho, esto no solamente aplica para seguridad de información, esto es para todos los analistas de todos los sistemas. Siempre hay que tener un contexto muy claro de, pues, de mi organización o, bueno, como consultor, pues, no necesariamente pues en mi organización, si estamos en temas de consultoría, lo primero que hacemos es empaparnos del contexto, el negocio, el mercado en el que está ubicado, porque no necesariamente todo es del sector financiero. De hecho, nosotros como Pirani tenemos no solamente clientes del sector financiero, tenemos clientes del sector salud, que de hecho el sector salud a nivel de seguridad de información y no solo a nivel de Colombia, sino en muchos países es un tema que maneja confidencialidad de la información de una manera, o sea, el sector salud debe hacer mucho gestión de riesgo de seguridad de la información, porque manejan demasiada información sensible, tanto de los usuarios, de los clientes, del mismo Estado, del mismo gobierno. Entonces, no solamente, digamos, por eso es importante tener el contexto y también la industria en la que vamos nosotros a apoyar. Perfecto. Me gustaría cerrar con una pregunta que hay dos que las veo que podríamos estar entrelazando Ujú. para dar por finalizado esta sesión y es una de Milena y una de Claudia. Milena nos dice una inquietud. ¿El riesgo inherente puede variar o siempre está en el inicial, como por ejemplo en la implementación del sistema? Y lo quiero unir con la pregunta que hice Claudia sobre qué diferencia hay entre controles que se evalúan para pasar de riesgo inherente a riesgo residual. Es como para poder decir el riesgo inherente si varía y la pregunta de los controles que creo que podría complementar. Listo. El riesgo inherente es la calificación pura del impacto y la frecuencia de mi riesgo. Como se pueden dar cuenta aquí en Pirani, inherentemente los riesgos pueden tener una calificación muy variada. ¿De qué depende eso? De mi metodología. Porque si yo, cuando voy a calificar un riesgo de manera inherente, tengo en cuenta variables legales, reputacionales, financieras, entonces no todos los riesgos son lo mismo. Hay riesgos que a mí internamente me pueden afectar como organización, pero no a nivel externo. Entonces yo no tengo en cuenta, por ejemplo, variables reputacionales y no tengo en cuenta variables legales, por ejemplo, pero hay riesgos que de pronto internamente no me afectan mucho, pero sí tengo una exposición de cara afuera de la organización, como multas, sanciones, a niveles legales, puedo tener impacto reputacional, que al final eso también es, hay que medirlo y hay que cuantificarlo. Entonces, inherentemente puede ser súper crítico, por ejemplo, aquí en esto que estoy proyectando en Pirani. Tengo un riesgo que tanto inherentemente ya es súper alto, como tengo otros que pueden ser moderados, como otros riesgos que inherentemente pueden tener un nivel más fácil. De hecho, no todos los riesgos necesariamente tienen que ser súper críticos. Hay riesgos que desde inherentemente están
no son tan preocupantes para mi organización y los puedo incluso aceptar. Y incluso trabajo con organizaciones que incluso cuando los riesgos tienen un nivel de exposición inherente muy bajito, prácticamente que ni siquiera les hacen tratamiento ni les agregan controles. Ya los dejan así porque pues está controlado dentro de mi gestión, yo lo acepto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de riesgos, tenemos un apetito al riesgo, tenemos unos niveles de tolerancia. Entonces hay organizaciones que ya tienen un umbral de tolerancia que básicamente el riesgo, si está dentro de mis niveles de apetito al riesgo, yo ni siquiera les hago tratamiento. Ahora, el control no tiene nada que ver con si es inherente o residual. El control es uno solo. El control se califica. Y el control al final, como podemos ver, aquí por ejemplo, rápidamente tenemos acá, este es mi módulo de controles de Pirani. Yo al control lo que hago es calificarlo en base a unas variables, que son la solidez del control. Entonces, esto también depende mucho de la metodología, pero como para poner un ejemplo, mis variables de diseño de control en este ambiente que estoy utilizando es tipo de control, tipo de ejecución, se ejecuta con frecuencia, está documentado, de una evidencia. Entonces, a raíz de todas esas variables yo califico mi control y mi control ya al final de toda esta calificación tiene una solidez o es lo que pesa el control. Por ejemplo, este control que se llama control contra el lavado de dinero tiene una solidez del 85%. Eso es lo que máximo puede llegar a mitigar mi control a un riesgo. Cuando yo vinculo un control al riesgo, yo también determino si ese control me mitiga impacto o frecuencia y ahí es donde surge el riesgo residual, ¿vale? Y ya con el riesgo residual, pues ya pues, se ubica en el mapa de calor. Nosotros tenemos escuelas para las personas que quieran de pronto abordar un poquitico este tema. Tenemos contenido y tenemos escuelas ya hablando de como tal una gestión de riesgo, independientemente del sistema, y cómo ya el riesgo inherente, el riesgo residual, por si pronto quieren profundizar un poquito en el tema, ¿vale? Listo, Jonathan, nos hemos pasado un poquitito del tiempo, pero bueno, vale para poder estar respondiendo todas las preguntas que puedan tener. He visto preguntas sobre que ya lo tienen montado en Excel y quieren ver cómo pueden migrarlo a Pirani. Y para eso les estoy dejando el link para que puedan agendar una demo si es que quieren conocer más, si pues quieren indagar en otras funcionalidades más avanzadas de Pirani, importar su data hacia un plan pago, pues ahí lo pueden hacer. Para que sepan, también lo pueden hacer en el plan free, pero es un poco más limitado. Entonces les dejo ahí el link para que puedan agendar una demo y sacar todas las dudas que puedan tener y que haya quedado por ahí sobre la herramienta. Esto, si está siendo grabado, no se preocupen, vamos a estar compartiéndolo el siguiente martes a sus correos, tanto la grabación como la presentación que ha hecho Jonathan. Así que no se van a perder nada. ¿Listo? Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos en esta escuela de gestión de riesgos. Buenísimo que te quedas en ese slide para que, si es que desean, pueden agendar la reunión con el celular a la mano. Creo que es mucho más rápido. Así que de esa manera ya pueden solicitar una demo con nosotros y conocer más de Pirani. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes también que se quedaron hasta el final. Me encanta que sean de diferentes partes de Latinoamérica. Poder interactuar con ustedes es lo máximo. Y recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta que nos encantaría que nos ayuden a llenarla porque nos da más material, porque nos pueden decir qué otros temas quisieran ver en las futuras escuelas. También nos dan feedback como que podríamos seguir mejorando y todo esto para poder brindarles, como siempre les digo, el mejor contenido educativo en gestión de riesgos. ¿Listo? Bueno, eso son lo que tenemos por ahora. Muchas gracias, que tengan un excelente jueves y terminen la Gracias. semana de la mejor manera. Nos vemos la Listo. siguiente semana. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.